Bueno, estamos con el doctor Pablo Posetto, que integra la Asociación Civil de Abogados por la Vida de Santa Fe. ¿Cómo te va? Buenos días. Hola Emilio, buenos días. Bueno, queremos hablar de dos temas, del aborto, el proyecto sobre el aborto y sobre el proyecto sobre ESI. Vamos primero a enfocarnos al tema del aborto. Esta semana el presidente Alberto Fernández envió otro proyecto para la legalización a partir de hasta la semana 14 de gestación. ¿Cuál es tu mirada Sí, técnicamente y jurídicamente? sí, la presidencia envía al Congreso dos proyectos, uno vinculado con el acompañamiento del embarazo vulnerable, el otro proyecto relacionado con la posibilidad de legalizar el aborto, modificando el Código Penal y además estableciendo la posibilidad de que el sistema de salud, las prepagas y las obras sociales brinden atenciones y prácticas relacionadas con el aborto en los supuestos en que se demande dentro del marco de lo que establecería la nueva ley. Es un proyecto que, bueno, nosotros nunca hemos compartido, porque consideramos que evidentemente en el deseo saludable de proteger a la mujer que nadie puede desconocer, se termina en cierta medida dañando la vida de una persona inocente. Entonces para nosotros creo que hay otros caminos que además son legales y no a través de esto que es una norma inconstitucional, donde se puede ayudar a la mujer tratando de lograr que el embarazo llegue a término y que después, si la idea es evitar que la mujer se vea obligada al cuidado y a la crianza de una persona porque no lo deseó, porque no tenía ganas o por el motivo que sea, por una afección que le genera, esa persona pueda ser educada, criada y respetada en su derecho a la vida por otras personas, por organizaciones, por instituciones. En el caso del proyecto enviado, hace 2 años ya el gobierno de Macri también mandó el proyecto, fue aprobado en diputados y rechazado en senadores. ¿Volvemos a tropezar con la misma piedra? Y Digo, lo que pasa es que como sociedad argentina me refiero, como dirigencia política. digo, lo que pasa es que el proyecto, digamos, bajo el nombre del debate de ideas, en realidad lo que se instala acá es una agenda que no es una agenda de ninguno de los gobiernos nacionales por convicción, sino basado pura y exclusivamente en lo que tiene que ver con una necesidad, que es que la agenda en estos temas, la agenda te la definen los organismos que te financian. Es decir, hoy hay una agenda mundial con respecto al tema del aborto. Los objetivos del milenio preveían que el aborto fuera facilitado y estuviera prácticamente a libre demanda en todo el mundo para el año 2015. Eso no sucedió. Y bueno, hoy Argentina, frente a una necesidad imperiosa de conseguir ayuda económica, de conseguir facilidades para pagar sus deudas y demás, se, se encamina a introducir este tema en la agenda o introdujo este tema en la agenda solamente por una cuestión de necesidad. Nadie con un poco de criterio se atrevería a introducir un tema en noviembre, cuando nosotros sabemos que nuestro país se caracteriza por tener diciembres ajetreados, meter un tema que genera tanta crispación 2 semanas antes de la finalización de las sesiones del Congreso, si no es por necesidad mucho más grande que la de mantener la unidad y la paz social. Alberto Fernández dice que es un proyecto de campaña y además que busca resolver un problema de salud pública. A ver, el proyecto, o no, yo no creo que sea un problema solo de Alberto Fernández, ni que haya que meterse con la cuestión oficialismo y oposición. Me parece que es un error, creo que sería politizar o partidizar un debate que va por otro lado y que es que la realidad con respecto a las visiones relacionadas con el aborto son transversales. O sea que yo digo, lo manda el presidente porque es el presidente el que ocupa el rol y antes fue el presidente de otro partido y también lo mandó, o sea que no es un problema de oficialismo u oposición. Y el tema de salud pública es porque la única manera que hay de legitimarlo es la salud. Se cortó lo último. ¿Cómo decís, Pablo? ¿Salud pública? Por hoy, digamos, si el dato son 30 mujeres en la última encuesta, son 30 vidas y es muy importante preservarla. Lo que pasa es que si nosotros tenemos más de 250 personas por año que mueren por problemas cardíacos y tenemos 30 personas que mueren
Digo 30 porque no tengo el número exacto, pero para poner una cifra que se acerca a los números de las últimas estadísticas, que mueren por abortos clandestinos. Bueno, digamos, evidentemente hay otros temas de salud pública más contundentes, dentro de un contexto de un país incendiado. Cuando digo incendiado quiero decir muy golpeado por la pandemia, un país muy golpeado económicamente, con empresas que se cierran, con un desánimo muy grande, con una preocupación y una incertidumbre muy grande. Creo que la salud pública es el único argumento razonable que se puede conseguir para justificar algo irrazonable como es presentar esta ley inconstitucional en este momento. Al mismo tiempo que presentó el proyecto sobre el aborto, presentó otro proyecto sobre los 1000 días que busca Sí. ayudar a la mujer embarazada vulnerable. No es una contradicción, por un lado propone el aborto y por otro lado ayuda a la mujer. Digo, estoy Bueno, bien con el diablo. lo que pasa es que tiene que ver con, sí, claramente es contradictorio. ¿Por qué? Porque si yo tengo persona a partir del momento de la concepción, lo que le está diciendo al Estado, en términos teóricos, es, mire, si usted lo quiere criar porque lo desea, yo lo voy a ayudar. Y si a ese nene lo matan, es un atentado contra la vida, es un delito contra la vida. Pero si usted no cree conveniente criarlo, entonces usted puede atentar contra la vida de esa persona, porque la vida de esa persona es menos importante que el derecho suyo a la salud sexual y reproductiva. Dicho esto, por ejemplo, pasa que en el caso del proyecto, el acompañamiento es a partir de la semana 12, no a partir de la semana 0. Pero el aborto se aplica a partir de la semana 0, con lo cual también en el fondo termina quedando en claro que para dónde va la idea. Cuando uno analiza el proyecto, digamos, yo no soy, digamos, tengo que meterme mucho más a fondo, pero estuve analizando cuestiones muy por arriba, que son genéricas, pero que ayudan a entender para dónde va el proyecto. Lo central y lo claro es que acá se propone conceptos generales, manifestaciones de deseo y una ayuda económica a través de una asistencia para la madre embarazada en situación de vulnerabilidad. Y hasta ahí llegamos. Después sí, hay un montón de cuestiones. Y volvemos a lo mismo. Yo creo que hubiera sido una oportunidad, o sigue siendo una oportunidad para juntar a la gente que no está radicalizada y que lo que en realidad considera es que hay que trabajar sobre los puntos en común. Digamos, nosotros no vamos a resignar nuestras convicciones, para nosotros la vida, el derecho a la vida es un derecho inalienable y que no puede quedar supeditado a la protección de una persona o a la posibilidad de que otra persona lo disponga. De ahí en más, creo que se hizo más con una finalidad transaccional que con un verdadero deseo de acompañar al embarazo, porque en realidad lo que termina demostrando el proyecto no es que se quiere garantizar la libertad de la mujer, sino que lo que se quiere es incentivar el aborto. El proyecto dice concretamente que el médico tiene que informar sobre la práctica abortiva, inclusive en los casos en que la mujer no lo pidió. Y que si la mujer dice que no quiere que le digan nada con respecto a lo que va a hacer, no hay derecho a la información. Lo cual en la práctica implicaría que el médico que le diga a la persona que el misoprostol puede generar un derrame y que producto de ese derrame, si eso se produce en su hogar, puede hasta perder la vida, el que intente hacer eso podría estar obstaculizando la práctica, y la obstaculización de la práctica se transforma en un delito y el médico estaría expuesto a un delito por informar, cuando la ley de los derechos del paciente dice que la persona tiene derecho a ser informada. Y además un derecho constitucional. Nadie elige libremente si no está informado. Entonces, creo y esto lo digo con respeto a la gente que tiene convicciones igual que las nuestras y que cree que el otro camino es saludable. ¿Sí? Yo sinceramente creo que no vamos en muchos aspectos a negociar un montón de temas, pero creo que hay gente de buena voluntad que tiene una visión distinta y que la quiere llevar adelante. Yo lo que sí sinceramente creo que con el proyecto no pasa eso. Y no porque sea una cuestión de mala voluntad de las autoridades que lo redactaron, sino porque evidentemente hay una necesidad de facilitar la práctica que hace que terminen escribiendo cosas que inclusive ni ellos creen, o que inclusive ni ellos admitirían desde el punto de vista del control de constitucionalidad. A partir de este proyecto ya hay una movida en las redes sociales y el sábado 28
de noviembre va a haber movilizaciones en todo el país y también, Rafaela, ¿cómo va a ser la modalidad? ¿Va a ser caminata, con auto? ¿De qué manera la metodología? Nosotros nos estamos incorporando al Plan Nacional de Visibilización del Movimiento Provida, que ya está visibilizado, pero en definitiva nosotros queremos que se manifieste y que queden claro hacia dónde apunta o qué pensamos con respecto a esta ley. Vamos a hacerlo, justamente como nuestra idea es respetar la vida, lo vamos a hacer en un marco de prevención de contagios relacionados con el coronavirus, que es un poco un elemento que nos puede complicar. Entonces, en ese contexto, lo que estamos intentando es organizar una caravana en un lugar que partiría a partir de la plaza 25 de mayo, el sábado 28 a las 17 horas, en principio del horario que está previsto, salvo que alguna cuestión de agenda nos obligue a reorganizar, y en función de eso visibilizar y que las autoridades alcancen a interpretar, más allá de su libre posibilidad de optar por la vía que consideren pertinente, que en la provincia de Santa Fe y especialmente en la ciudad de Rafaela somos muchos que creemos que las vidas de las mujeres pueden ser protegidas de otra manera, sin afectar el derecho a la vida de los niños inocentes que están prácticamente condenados a una muerte segura, sin ningún tipo de defensa, porque no pueden hablar ni pueden defenderse por sí mismos. Y cambio de tema, si te parece, Pablo Posetto, recientemente se aprobó en la Cámara de Diputados de Santa Fe el proyecto ESI, Educación Sexual Integral, y ahora pasó a senadores. Justamente la Asociación Civil de Abogados que vos integrás sacaron documentos cuestionando este proyecto. ¿Cuáles son las mayores preocupaciones y cuestionamientos legales? A ver, primero lo bueno del proyecto. El proyecto logra un objetivo que creo que tiene que ser un objetivo de la sociedad toda, que es que se brinde una educación en la sexualidad y en la afectividad. Nosotros ya no podemos mirar para el costado, no podemos dejar de entender que hay un montón de cuestiones que se abordan en este tipo de materias que son muy relevantes y que inclusive hacen a la formación integral y a un derecho de los niños y de las familias. Dicho esto, creo que la plataforma ideológica sobre la cual se incorporan algunas terminologías hacen que el proyecto termine siendo un proyecto con un enfoque parcial, un proyecto al cual habría que hacerle cambios superadores para incorporar otras perspectivas, o para respetar un poco, para que quede un poco más protegidos los seriarios institucionales, para que las comunidades educativas tengan un grado de autonomía un poco mayor, para que los docentes puedan garantizar en su libertad de cátedra la posibilidad de la objeción de conciencia, con que la posibilidad de adoptar una posición con respecto a un modelo antropológico, a una visión de la sexualidad, no se transforme en un acto de discriminación. Digo, estos son elementos que la ley, de nuestro humilde punto de vista, no alcanza a asegurar, y por eso creemos que esto que es muy bueno, que es que se presente un proyecto con esta preocupación, y creo que hay mucha de la gente que lo está llevando adelante, por no decir todos, que deben tener la buena intención de querer asegurar derechos. Lo que sí me parece es que no lo logran de la manera que uno esperaría que lo logren, y que en ese contexto estaría bueno que lo podamos complementar y que digamos, las posiciones puedan dialogar. Que mañana, o sea, que no me digan qué pensar, sino que me enseñen a pensar. Que el padre pueda aceptar que el hijo piense distinto, pero que eso no le impida al padre hacer juicios de valor. Que el padre sea capacitado, porque muchos de nosotros probablemente no estemos formados de manera adecuada para impartir una educación sexual, y que el Estado incorpore a los padres, incorpore la capacitación para los padres. La ley hace referencia, pero no garantiza la incorporación. Por ahí hay una ley nacional, que es la 2650, que se está cumpliendo y que la ESI se está dictando, donde habla mucho de las particularidades culturales de las provincias y de las comunidades. Me parece que la ley esta no llega a garantizarlo, por lo menos de manera expresa. Nosotros lo que queremos
es que haya una precisión terminológica para que las personas de buena voluntad la puedan aplicar, y si hay alguien con una visión proselitista, ideologizada, de cualquier, digamos, no estoy hablando de un lado o del otro, cualquier posición que no sea plural tiene que estar apartada de la educación sexual integral en una sociedad democrática, que quiere escuelas democráticas, que quiere escuelas plurales y que quiere evitar la discriminación. Porque acá hay gente que puede percibir que la sexualidad puede ir disociada de la biología, y si bien yo puedo no compartirlo, tengo que respetarlo y tengo que dialogar y intentar entender qué es lo que piensa para poder saber si estoy equivocado. Y lo mismo al revés, digamos. Me parece que por ahí pasa el secreto. Por último, Pablo, como asociación, ¿pidieron una audiencia con los senadores para modificar el proyecto? Nosotros como asociación lo que hicimos fue elaborar un proyecto que toma parte de lo que propone el de media sanción de diputados y que toma parte del proyecto de educación sexual nacional, que nosotros creemos que es el modelo más plural que se puede conseguir en la actualidad. Y lo que vamos a hacer es ponerlo a disposición de la comunidad. Estamos consiguiendo adhesiones de instituciones, de personas particulares, digamos, y con ese contexto ir a decir a los senadores: miren, nos parece este un buen punto de partida, es un punto de partida que no se restringe a nuestra manera de ver la sexualidad, porque está claro que nosotros tenemos una manera de ver la sexualidad, sino que tiene más bien a generar un marco para el diálogo y la convivencia dentro del establecimiento educativo, en una problemática que es lo suficientemente problemática como para que haya una ley que exige una ley que nos proteja a todos y que nos ayude a llevar adelante la educación sexual integral de una manera rápida, eficiente y plural. Pablo Posetto, muchas gracias por esta comunicación con el programa Sábado 100 por Radio El Espectador de Rafaela. Gracias, Emilio, un abrazo grande. Salió bien, ahora la voy a escuchar. Lo único es que yo cerré